¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Subich y lo que vamos a estudiar en la clase de hoy es acerca de la curva de indiferencia. Esta herramienta nos permite determinar cuál es el comportamiento del consumidor frente a la elección de dos productos o servicios cuando le reportan la misma utilidad o la misma preferencia. Fue desarrollada por Francis Edgeworth. Entonces podemos decir que la curva de indiferencia, o también llamada curva de preferencia, son las combinaciones de bienes o de servicios que están representadas por un conjunto de puntos en el espacio. La satisfacción de un consumidor es idéntica en todo punto de la curva de indiferencia. En este sentido, podemos decir que la curva en el punto A es exactamente igual la preferencia o satisfacción al punto B, que representa el punto A, la combinación, en este caso si se tratara en el ejemplo de dos productos que se desean consumir como helado y jugo, representamos el helado en el eje de las ordenadas y el jugo lo representamos en el eje de las abscisas. Esta curva, por ejemplo, en el punto A implicaría una determinada cantidad de helado, marcado por H1, que podría ser a lo mejor 10 litros de helado, por, supongamos, 4 litros de jugo, que está representado por la J1. Sin embargo, cuando pasamos a otro punto, que es una opción posible en las preferencias dentro de esta misma curva de utilidad, que es el punto B, en este caso requerirá, diríamos, el consumo de H2 de helado frente a J2 de jugo. Hay otras combinaciones posibles, como el punto C con otro nivel de combinación, H3J3, o el punto D, que le representa la combinación H4J4. Todas son opciones de la misma preferencia o que le reportan la misma utilidad al consumidor. Podemos decir que la curva de indiferencia, ¿para qué sirve? Bueno, es para demostrar diferentes combinaciones, ya sea del artículo X con el artículo Y proporcionan la misma utilidad o satisfacción para el consumidor. Una curva de indiferencia puede ser de diferentes, diríamos, pueden haber diferentes curvas de indiferencia en un consumidor. Acá vemos una, dos, tres diferentes curvas de indiferencias. Entonces, la curva de indiferencia que esté más alejada es la que muestra un mayor grado de satisfacción, y una curva más baja va a mostrar un nivel o un menor grado de satisfacción. Entonces decimos que las preferencias del consumidor le permiten elegir entre diferentes canastas de consumo, como será en este caso de helado o jugo. Y cada punto, esto quiere decir que para todos los puntos pertenecientes a la misma curva de indiferencia, el consumidor no tiene una preferencia sobre una combinación u otra. O sea, tiene la misma preferencia en esta misma curva. Lo único que cambia es la combinación entre un producto y otro producto. La satisfacción del consumidor se caracteriza mediante la función utilidad, donde las variables son las cantidades de cada bien y están representadas por el eje. En este caso, las cantidades del bien en el eje Y está representado por el producto helado, y las cantidades en el eje X está representado por el producto jugo. Entonces, cada punto implica una combinación de cantidad de helado y cantidad de jugos. Entonces, la curva de indiferencia muestra, por ejemplo, en el punto A, que cuando quiero pasar al punto B, o sea, a otro punto diferente en esta curva de indiferencia, va a suceder algo. O sea, cuando se pasa de este punto a este otro punto, podemos decir que se está sacrificando determinadas cantidades de helado, lo podemos ver aquí, ¿cierto? Por una unidad de jugo. O sea, el consumidor, con el propósito de conseguir una unidad de jugo, decide, diríamos, sacrificar o otorgar 3 unidades, en este caso de helado. Entonces pasa del punto A de la curva de indiferencia al punto B de la misma curva. ¿Cómo se mide esto? Bueno, por la pendiente, que es el cociente, podemos decir, entre
esta diferencia, que en este caso es una unidad 1 dividido la cantidad del sacrificio, en este caso son 3 unidades de helado, podemos decir que la pendiente es 0,333 periódico. A esto se le llama, esta pendiente, tasa marginal de sustitución. Entonces, ¿qué es la tasa marginal de sustitución? Es cuánto se está dispuesto a sacrificar de una unidad o de unidades, en este caso de helado, para conseguir una unidad, en este caso de jugo. A esto se le llama entonces tasa marginal de sustitución. Analicemos, por ejemplo, otro punto. En el caso, por ejemplo, si analizamos qué sucede en el punto C. En el punto C tenemos este nivel de helados, o sea, tenemos un punto de nivel de helados de H3 y este nivel de jugo, J3, quiere decir que acá existe una menor cantidad de helados en este punto de indiferencia o de combinación y una gran cantidad de jugo. Pero ¿qué pasa cuando yo decido pasar a un punto de indiferencia, un mismo punto de preferencia, donde tengo menos helado y más jugo? Bueno, yo voy a estar dispuesto a dejar poco helado o sacrificar poco helado por muchas cantidades de jugo, porque en realidad tengo poco helado. Fíjense ustedes que en el punto A y en el punto B habían muchas cantidades de helados y pocas cantidades de jugo. Entonces esto quiere decir que se estaba dispuesto a sacrificar muchas cantidades de helados, pero en este nivel de la curva, en los puntos, diríamos, cuando estás más hacia abajo, hacia una restricción menor en la cantidad de helados, entonces se está dispuesto a perder una menor cantidad de este bien que es escaso por un bien que le resulta más abundante. Entonces fíjense, en este caso puntual, en nuestro ejemplo, para conseguir 4 unidades adicionales de jugo, se está solamente dispuesto a sacrificar 2 unidades de helado. Si dividimos, ¿cierto? Para obtener, diríamos, la pendiente, 4 unidades de jugo dividido 2 unidades de helado, diríamos que la tasa marginal de sustitución en este punto es de 2. Entonces podemos decir que hay una mayor elasticidad, o está más acostada la curva en esta parte de nuestro gráfico. ¿Qué es lo que es el mapa de la indiferencia? Ya lo habíamos anticipado previamente. Decimos que mapa de indiferencia es la representación gráfica que muestra un conjunto de curvas. Si esto, en este caso podemos ver un nivel de utilidad 1, en donde tenemos diferentes puntos de satisfacción y utilidad en una curva, en un cierto nivel de satisfacción, pero tenemos una nueva curva de indiferencia que reporta un nivel de utilidad mayor, que es el nivel de utilidad 2. Y tenemos luego otro aún mayor, que es el nivel de utilidad 3, que aún reporta una mayor cantidad de utilidad. Entonces, a esta cantidad, que puede ser infinita, de curvas que van creciendo, porque, digamos, las necesidades o la pretensión de tener mayor satisfacción es creciente en las personas. Bueno, representa lo que se le llama en economía el mapa de la indiferencia. Aquí podemos verlo claramente, como tenemos diferentes mapas de niveles de indiferencia, en donde, por ejemplo, podemos decir que siempre va a ser preferible para el consumidor aquellas curvas de indiferencia que están más alejadas del centro, del punto cero, versus aquellas que están más cercanas al punto cero. La única restricción, podemos decir, es, bueno, que va a ser la restricción presupuestaria, que es la que nos va a indicar las posibilidades económicas que tiene la persona. ¿Cuáles son las propiedades de la curva de indiferencia? Bueno, primera, como ya hemos dicho, se prefieren aquellas curvas que están más alejadas al origen. También vemos que son curvas con forma convexa al origen. Esto quiere decir que en la medida, digamos, que se van otorgando o se van prefiriendo mayores bienes en relación al que estoy eligiendo, o sea, en este caso prefiero más jugo que helado, voy teniendo en cuenta la relación de escasez y abundancia. Voy a entregar más helados y más abundante en este punto de la curva por una mayor cantidad de jugo,
en lo posible, pero en estos niveles cuando mi bien, en este caso el lado es escaso, voy a estar dispuesto a entregar poquitos niveles de ese bien escaso por una mayor cantidad de este bien que en este caso me es abundante. Entonces, por esta razón, podemos decir que la curva de la indiferencia son convexas al origen. También son decrecientes. ¿Esto qué significa también? Un poco en relación a lo que venimos diciendo, esta curva, en la medida en que diríamos, son abundantes, voy a preferir abandonar mayor cantidad en referencia a aquellos productos que son escasos. También las curvas de indiferencias nunca se cruzan. Esto significa que por cada punto del universo solo pasa una curva de indiferencia que marca una curva de un nivel de utilidad. Y también muestran una tasa marginal de sustitución, o sea, cada punto de cada curva muestra cuál es la unidad que se está dispuesto a sacrificar cuando paso de una unidad a otra unidad o a otro punto de la curva de indiferencia. ¿Cuánto se está dispuesto a sacrificar de una unidad de producto para conseguir otras unidades de producto? La restricción presupuestaria en el mapa de la indiferencia. Bueno, ¿qué es lo que es la restricción presupuestaria? Acá está marcada, por ejemplo, con esta curva recta verde, que significa el presupuesto, que son nuestros ingresos, es la limitación de lo que tenemos y lo que podemos disponer para gastar, ya sea por nuestros sueldos, es lo que nos dan, es el dinero que disponemos en un determinado periodo de tiempo, y podemos disponer sí y solo si ese dinero, no importa la cantidad no importa las curvas de indiferencia que existan. Por ejemplo, en este caso podemos ver que en esta curva de indiferencia, la primera curva de indiferencia que señala los puntos A y C, que son los mismos puntos de satisfacción o de preferencia, diríamos, en cuanto a satisfacción, están, diríamos, se tocan, podemos decir, en el punto A, en el punto de producto helado H1J1, y también se cortan en nuestra restricción presupuestaria en el punto H3J3. Pero si vemos, hay un nivel mayor de satisfacción que está representado por la curva 2, por la curva celeste, que se lo corta en el punto B. Recordemos nosotros, de acuerdo a lo que dijimos, que mientras más alejado esté la curva de indiferencia del origen, mayor utilidad uno tiene. La única restricción es esta curva de restricción presupuestaria. Entonces, el punto óptimo para elegir en este caso es el punto B y la curva de utilidades de indiferencia 2. En este caso, el punto D, a manera de ejemplo, podemos decir que es un punto que está por fuera de nuestras posibilidades económicas, y entonces, bueno, no podemos llegar a acceder a este nivel de consumo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la restricción presupuestaria cuando cambia el precio en este caso, por ejemplo, del jugo? En este caso, por ejemplo, podemos ver que si el precio del helado no cambia, se mantiene constante en el punto HP. Pero podemos ver que al cambiar el precio, yo puedo conseguir una mayor cantidad de jugo porque me es mucho más barato. Entonces, bueno, va a cambiar la pendiente de la curva, permitiéndome acceder a diferentes combinaciones. Ya en este caso, voy a poder acceder a un nivel de preferencia o de combinación que va a ser el punto D, que va a indicar el punto de corte de estos precios relativos con el punto de, digamos, de preferencia de mayor alcance, que es el D. Entonces podemos decir que en este punto D es el punto de la tangencia, en donde la pendiente de la tasa marginal de sustitución tiene el mismo valor que la relación de los precios relativos que indica la restricción presupuestaria. Bueno, conclusión, podemos decir que en teoría una persona le da igual encontrarse en cualquiera de los puntos de la curva de indiferencia, pero sí preferiría encontrarse en la curva de indiferencia más alta posible, dado que mientras más alejado del origen, mayor es el nivel de satisfacción. Sin embargo, lo que le impide alcanzar curvas de indiferencia más elevadas es su restricción presupuestaria. Bien, es todo por hoy. Dios te bendiga.